Bueno. Bien, entonces la idea es que pues a partir de la sesión de hoy y la otra semana ya terminaremos esta teoría, pues revisemos lo que corresponde al procesamiento de información en investigación. Inicialmente pues vamos a revisar lo que es la selección de las muestras, qué tipos de muestreos hay. Entonces hay básicamente dos tipos de muestreo: probabilístico, no probabilístico. La idea es tener idea de cómo se puede calcular el tamaño de una muestra de una manera sencilla. Y posteriormente, pues, la recolección de información y las características y tipos de instrumentos de medición que se utilizan para recolectar información. Pues entre ellas están los cuestionarios, las entrevistas, etcétera, etcétera, ¿sí? Inclusive pues métodos experimentales y de observación, ¿sí? Para posterior a ello, pues ya revisar lo que corresponde a cómo se analiza, cómo se evalúa la información que se recolectó, ¿sí? Y obviamente el hecho de analizar esa información pues nos va a permitir obtener los resultados de la investigación o del estudio que se está desarrollando, ¿no? Entonces, pues básicamente faltaría esa teoría y bueno, y les daré algunos tips ya pues para tener en cuenta la publicación de los resultados de esa investigación, bien sea a través de un documento tesis o a través de un artículo que la idea es que pues ustedes hagan el ejercicio de construir un artículo basados en el caso de estudio que se plantea en la asignatura. Bueno, entonces, pues nosotros ya abordamos todo lo relacionado con el planteamiento del proceso de investigación, ¿no? Todo esto es el planteamiento de la investigación y obviamente para ese planteamiento pues se tiene un documento que es básicamente lo que es el anteproyecto o el documento que se está construyendo y que se va a socializar pues el próximo jueves ya en forma definitiva, ¿sí? Es la planeación de todo la investigación, ¿no? Y obviamente pues una vez se planea, pues el siguiente paso pues ya va a corresponder a la ejecución del proyecto de investigación. Entonces, la ejecución del proyecto de investigación pues básicamente es cumplir con un desarrollo metodológico, ¿cierto? Que se programó mediante un cronograma para buscar dar respuesta a los objetivos que se plantearon en el estudio o en la investigación, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a revisar pues a partir de la sesión de hoy pues es ya más o menos qué es lo que se hace en la ejecución del proyecto de investigación, ¿no? Bien, entonces, digamos que en muchos estudios o investigaciones, pues se requiere recolectar información de una población objetivo, ¿sí? Normalmente en estudios clínicos, sociológicos, bueno, en ingeniería también pueden existir estudios de este tipo, pues se necesita obtener información primaria directamente de las personas, de la población de interés, ¿no? Entonces, pues para ello es importante pues seleccionar muestras, ¿sí? O sea, es importante para poder recolectar información, seleccionar una muestra. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación, pues simplemente algunos conceptos relacionados con lo que es la selección de las muestras para posteriormente recolectar información, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es una muestra? Pues simplemente es un conjunto de elementos o un subgrupo de una población o un universo de estudio. Y obviamente, pues, ¿por qué se utilizan? Bueno, tiene mucha importancia la selección de una muestra porque las poblaciones pueden ser
muy grande, ¿cierto? Donde se necesita recolectar la información y obviamente si se hiciera toda la población, pues obviamente sería muy costoso, ¿sí? Se requeriría mucho tiempo. Entonces el hecho de utilizar muestras, pues permite reducir costos, recursos y tiempo. Obviamente, pues el hecho de seleccionar la muestra pues va a tener dos vertientes, ya las vamos a ver, ¿sí? Eh, dos formas o métodos de seleccionar la muestra, pero esa muestra pues debe tenerse delimitada de cierta manera, ¿no? Y esa delimitación pues ya sabemos que parte de dónde, pues del planteamiento del estudio, ¿no? En el planteamiento del estudio uno delimita y más o menos establece cuáles son las características o parámetros que definen la población desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista eh, desde el punto de vista temporal, sí, desde el punto de vista cualitativo, sí, por así decirlo, las características de esa población. ¿Sí? Entonces, cuando se selecciona una muestra, pues es importante tener en cuenta lo que se planteó en el desarrollo del proyecto, ¿sí? Y identificar qué o quiénes son los participantes, objetos, sujetos, sucesos o colectividades de estudio, ¿no? Entonces, esas personas o esos individuos que van a ser los elementos que se van a muestrear, pues se conocen como las unidades de muestreo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿para qué se selecciona una muestra? Entonces, aquí en esta diapositiva, pues podemos observar la importancia, ¿no? Entonces, pues tenemos una población de N sucesos, puede ser casos, ¿sí? Pueden ser casos, experiencias, o sujetos o personas, ¿sí? Que tienen, pues obviamente gracias a la delimitación, unos parámetros definidos, ¿no? Entonces el muestreo, pues es podemos decir que es la transformación, no de transformación, sino la operación que se hace de tomar una cantidad de esa población, ¿sí? Que se llama una muestra N, obviamente N es menor que N, que obviamente esa muestra pues debe ser seleccionada apropiadamente para que sea representativa de la población. Entonces ya vamos a ver qué significa que sea representativa. Pues obviamente que ese conjunto de elementos que no es, que es una parte de la población, debe tener las características o los parámetros que tiene esa población que se han identificado para trabajar, ¿no? Y pues mediante ese muestreo, pues obviamente se toman los datos, se toma la información a través de los diferentes métodos de recolección de información, ¿cierto? Que pues, bueno, en este caso puede ser una entrevista, puede ser un cuestionario, puede ser un experimento, puede ser una observación, ¿cierto? Una medición, mejor dicho, medición de esa muestra. Y mediante métodos de análisis, o sea, aquí estamos hablando de recolección, ¿cierto? Entonces, después de recolectar información, pues se hace un análisis de esa información, ¿sí? Que obviamente proviene de la muestra seleccionada y nos va a permitir realizar una inferencia. Entonces, ¿qué es la inferencia? Pues la inferencia es las conclusiones del análisis de la información que se recolectó de la muestra, ¿sí? Entonces, si la muestra es representativa, o sea, si la muestra es significativa, o sea, cumple con los parámetros o tiene en su ADN las características de la población, pues con esa muestra es posible pues analizar la información y inferir o establecer o concluir resultados o premisas correspondientes a la población en general, ¿no? Entonces, digamos que esa es o sea, el hecho de seleccionar una muestra facilita pues el estudio de una investigación, reduciendo costos, reduciendo tiempos y obviamente pues si la muestra se selecciona apropiadamente pues nos va a permitir realizar una inferencia para concluir acerca de los resultados que se están buscando obtener, ¿no? Para toda una población, ¿no? Esto es la importancia de la selección de las muestras, ¿no? Bueno, cuando se hablan de muestras, pues
hay unos términos específicos en la metodología de investigación, que es lo que es la unidad de análisis, ¿cierto? Entonces, que son todos los elementos de la población objetivo de la investigación, podemos hablar de toda la población. Esa población pues tiene unos parámetros, ¿no? Digamos que esta es la unidad de análisis, toda la población tiene unos parámetros que son comunes o que la caracterizan, ¿no? Sí, entonces, pueden ser, por ejemplo, estoy hablando aquí como una categoría, ¿no? Que pueden ser estudiantes o si se quiere definir una población muy específica, puede ser, por ejemplo, en medicina se utiliza mucho, ¿no? Por ejemplo, unas personas que sufren de cierta enfermedad, ¿sí? Entonces tienen unos parámetros comunes entre ellos, ¿no? La unidad de muestreo, pues la unidad de muestreo es cada uno de los elementos de la población, ¿no? ¿Sí? O cada uno de los elementos que corresponde a una muestra, ¿no? Digamos que la población se puede ver como el todo y la muestra, pues obviamente es una parte o un subconjunto de esa población, ¿sí? Esa población tiene unos parámetros comunes y pues cada unidad de muestreo pues es cada elemento de la muestra. Unidad de muestreo es cada elemento que pertenece a la muestra y obviamente pues esa muestra es una partecita de la población, ¿cierto? Y el marco muestral, pues es el listado de cada una de las unidades de muestreo. Entonces, digamos, si nosotros tenemos la muestra, que es un subconjunto de la población, digamos que la idea es que en esa muestra, cada unidad de muestreo, o sea, cada elemento de la muestra, esté listado, ¿sí? Esté listado, ¿sí? Esté listado o identificado, ¿sí? Esté listado o identificado. A eso corresponde lo que es el marco muestreo, ¿no? Bien, entonces, pues de esa población, entonces, pues esa muestra se va a capturar información, ¿cierto? Y la información o recolección de la información, pues va a corresponder a dar lectura o medición de las variables de cada elemento muestreal, ¿no? Por ejemplo, si es una población que tiene unas características específicas, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad en específica, entonces las variables que se pueden identificar o medir o recolectar son la edad, peso, talla, índice de masa corporal, glicemia, bueno, desde el punto de vista médico, ¿no? Y a partir de la medición de esas variables, ¿sí? Se utilizan las herramientas estadísticas eh, para hacer el análisis de esa información, ¿sí? Bueno, pero en este caso estamos centrados en la muestra, ¿no? Que es un subconjunto de la población. La población tiene unos parámetros comunes. La unidad de análisis se puede decir que es la población. La unidad de muestreo es cada elemento de la muestra y el marco muestral pues es el listado de cada una de las unidades, ¿no? Bueno, en la literatura se establece pues obviamente que a veces se cometen errores en la selección de las muestras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos errores? Pues algunos de los errores en la selección de las muestras son, por ejemplo, desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra, ¿no? Entonces, considerar, el hecho de no considerar algunos elementos muestreales que son insignificativos en la muestra, ¿no? El otro error puede ser incluir casos que no deberían estar, ¿sí? Porque no hacen parte de la población. Entonces, por ejemplo, digamos que se tiene un estudio sobre la percepción de la percepción que tienen los padres sobre los hijos, ¿sí? Digamos, una percepción que tienen los padres sobre los hijos, digamos, de cualquier índole. Pues obviamente la población, pues, a estudiar, pues deberían ser los padres, ¿sí? Personas que tengan hijos, ¿no? Y obviamente, en este caso, pues en esa muestra, pues no deberían incluirse personas que no son padres, ¿no? O lo que se tiene ahorita en discusión, ¿no? En discusión, por ejemplo, en las leyes de lo que es el aborto, ¿no? Pues obviamente a quién afecta esas decisiones, ¿sí? Entonces, pues obviamente quien afecta primordialmente a esas decisiones son a las madres, a las mujeres, ¿no? Entonces, aparecen personas
que realmente no deberían estar incluidas en esa discusión, pues porque no tienen no tendrían, por así decirlo, la competencia para tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, es otro error que se incluye en la selección de las muestras. Seleccionar casos que son inelegibles. Entonces, un ejemplo, una encuesta sobre preferencias electorales. Entonces, entrevistar a individuos menores de edad que realmente no pueden votar, ¿no? Entonces, que están fuera de lugar, por así decirlo, ¿no? Entonces, esos son los errores normalmente que se tienen en cuenta o se consideran como situaciones en las que se pueden presentar errores en la selección de la muestra, ¿no? Entonces, para evitar esos errores, pues es importante delimitar el universo población, ¿cierto? Basados en el planteamiento del problema, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se delimita la muestra? Pues se tiene una población, ¿cierto? La población, pues, pueden ser objetos, pueden ser individuos, pueden ser situaciones, pueden ser casos, pueden ser experiencias, ¿sí? Y la principal característica de esa población, como ya les decía, pues tiene unos parámetros. Esos parámetros, pues quiere decir que son las características comunes o similares, ¿no? Entonces, esas características similares de la población se conocen como los parámetros muestrales, ¿cierto? Que son los que me van a permitir delimitar la muestra, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo sencillo, digamos que hay un caso de estudio, el uso de la televisión en los niños. Entonces, obviamente, el uso de la televisión en los niños es el estudio. La población, ¿cuál sería? Pues la unidad de población es la unidad de análisis, sería toda la población, ¿sí? Toda la población. Y sobre esa población, pues va a haber una unidad de muestreo que va a ser una cantidad de niños a las cuales se va a realizar el estudio, ¿no? Entonces, pero entonces ahí es cuando entra la importancia de la selección de la muestra y su delimitación. Obviamente, el hecho de realizar estudio en todos los niños, ¿cierto? En todos los niños, pues sería algo que requeriría mucho tiempo, algo que requeriría también gasto económico, recursos. Entonces, pues en ese caso, pues si se quiere realizar el estudio, pues puede tomar una muestra significativa que tenga los parámetros muestrales apropiados, ¿sí? O que representen esa población, ¿no? Entonces, pues realmente todos los niños, pues sería complicado hacer el estudio. Todos los niños de Colombia también seguiría siendo complicado, ¿no? Entonces, digamos que ya, digamos, haciendo un estudio mucho más concreto y más adaptado a la realidad, podría ser, pues, seleccionar niños de una población, digamos, de Tunja, que estén en una edad específica o que estén cursando eh, un curso de primaria específico en colegios privados y públicos, por ejemplo, ¿sí? Digamos que a eso corresponde la limitación de la muestra, no irse a toda la población, sino seleccionar una cantidad de la población, un subconjunto de la población que represente los mismos parámetros muestrales que se requieren para los estudios. Bueno, ¿qué se debe considerar en la selección de la muestra? Pues la forma de selección. Entonces, la forma de selección pues va a corresponder al tipo de muestreo, ¿no? Entonces, ya vamos a ver que hay dos categorías, probabilísticas y no probabilísticas, ¿cierto? El tamaño de la muestra, entonces aquí ya vamos a revisar, pues hay muchos estudios con respecto a cómo se debe seleccionar una muestra. Entonces, pues simplemente les voy a mostrar dos formas de calcular el tamaño de la muestra. Obviamente, cuando hay población infinita, o sea, que no se conoce cuánto es la población, o cuando se tiene población finita, ¿cierto? Entonces es importante calcular el tamaño de la muestra. Y obviamente establecer si que la muestra sea representativa. Entonces, ¿qué significa que sea representativa? Pues que esa muestra tenga consigo los parámetros muestrales bueno, los parámetros, las características que comparte toda la población, ¿sí?
Bueno, obviamente ya cuando veamos la forma de selección, pues principalmente los tipos de muestreo, unos se van a caracterizar porque definen muestras o establecen muestras representativas, y hay otros métodos que no utilizan muestras representativas de la población, ¿no? Y obviamente, pues obviamente el hecho de seleccionar la muestra implica que ha sido previamente delimitada, ¿no? Previamente delimitada, y esa delimitación, ¿dónde se hizo? Pues en el planteamiento del estudio, ¿no? Depende de los objetivos, del diseño de investigación, las características de la población estudio. Bueno, ¿cómo seleccionar la muestra? Entonces, lo importante es que las muestras, desde el punto de vista del enfoque cuantitativo, ¿sí? De enfoques de investigación cuantitativo, deben ser representativas. Entonces, ¿qué significa que sean representativas? Lo he repetido, pues que esas unidades de muestreo, o sea, cada unidad de muestreo, cada elemento de la muestra, se caracterizan porque tienen las características o parámetros muestreales comunes a la población. Eso es lo importante, ¿no? El hecho de que sea representativa es que ese subconjunto sea un reflejo bien fiel, como dice la diapositiva, del conjunto de la población, ¿sí? Bueno, ¿qué tipos de muestreo o diseños de selección de muestras se encuentran? Pues hay dos tipos de muestreo, básicamente. El muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Pues por su nombre ya podemos intuir a qué se refiere, ¿no? Entonces el muestreo probabilístico pues es aquel en general, ¿no? En general, unas características es que va a permitir realizar algún tipo de análisis estadístico de la muestra, ¿no? Y ese análisis estadístico pues va a utilizar la teoría de probabilidad y estadística, no, más bien un análisis probabilístico, entonces va a permitir establecer errores, desviaciones, ¿sí? Parámetros estadísticos de la población, ¿sí? Que se muestreó. Y en lo probabilístico, pues digamos que ya son métodos que se utilizan más que todo para estudios más bien piloto, por así decirlo, ¿cierto? O sea, los tipos de muestreo probabilístico son para ya estudios definitivos, formales, cuantitativos, que requieren, por así decirlo, mayor rigurosidad. Y los no probabilísticos, digamos que simplemente es para hacer pruebas piloto o tomar información en forma más rápida, ¿sí? Normalmente los métodos o tipos de muestreo no probabilísticos son mucho más rápidos, menos costosos que los probabilísticos, ¿no? Entonces, la idea es que pues revisemos en forma general las características de cada tipo de muestreo. Los tipos de muestreo probabilístico se clasifican en pues, el muestreo aleatorio, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, que sería por grupos, y el muestreo por conglomerados, ¿no? Dentro de los métodos no probabilísticos, pues está el método por conveniencia, según criterio o juicio, o también se conocen como los métodos eh, métodos por a priori, por así decirlo, según criterio o juicio. También hay métodos por cuota. Los métodos por cuota son parecidos a los estratificados. Ya los vamos a revisar. Bueno, los revisaremos. Y los criterios o tipos de muestreo no probabilístico por anilla. Bueno, entonces, creo que ya se me acabó el tiempo, muchachos. La próxima, pues el próximo jueves nos vamos a encontrar. Estén pendientes de su correo. La idea es que se socialice la parte ya definitiva del documento final del proyecto. Y bueno, obviamente el entregable de esa actividad es la actividad, si no estoy mal, la actividad 6, para ir avanzando con nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Entonces el próximo jueves nos encontramos. Y el próximo martes, pues la próxima semana, pues revisaremos en detalle lo que es el muestreo probabilístico, no probabilístico y recolección de
datos, ¿sí? Recolección de información. Entonces, muchachos, pues disculpen, ahorita tengo una